Después de haber escuchado a nuestro columnista, no me digas que te vas ahora, porque tenés que estar, que espere lo otro. Dejá los negocios inmobiliarios para dentro de un rato. Tenemos en línea a Mariano Kestelboim, economista de la UBA, periodista en TEA, profesor de la UNDAP, consultor de empresas y cámaras industriales. Ah, bueno. Y tiene un pequeño currículum, podría seguir. Pero la idea de lo que queríamos hablar con Mariano es esto de los niveles de pobreza. Mariano, Alejandro Gil, Ana María Gutiérrez y Gustavo Torres te saludan desde Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Buenos días. Contanos un poquito esto de los índices de pobreza, que el presidente en persona le sacó el protagonismo a Todesca y dijo, dame que esto lo anuncio yo, flaco. Sí, efectivamente, en la Argentina bajó la pobreza en 2017 respecto a 2016. Es obviamente una noticia muy importante y por eso creo que lo anunció Mauricio Macri. Pero, a ver, el INDEC solamente mide pobreza desde 2016, en particular desde el segundo trimestre de 2016. Y justo en ese momento fue el periodo que, sin lugar a dudas, tuvo que haber habido más pobres, por lo menos en los últimos 10 años, por lo menos, porque se combinaron varios factores importantes. El más importante de todos fue la devaluación de fines de 2015, que impactó fuerte sobre los precios a nivel general. También la quita de retenciones, que también hizo que los precios, sobre todo los alimentos, aumentaran más que el promedio general. Y por último, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que justamente en ese segundo trimestre de 2016 fue plena, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. También en el resto del país, gas y electricidad, pero más fuerte en electricidad y transporte, que estaba en un precio más bajo en el Gran Buenos Aires. Entonces, en ese contexto, con salarios que todavía no se habían ajustado, las paritarias todavía no se habían cerrado, el proceso inflacionario hizo que los hogares perdieran mucho poder adquisitivo. Entonces, por eso fue que la pobreza había dado un nivel de casi un tercio de la población estaba en condiciones de pobreza cuando el INDEC comienza a medir. Entonces, desde ese nivel, obviamente es fácil mostrar reducciones importantes en los niveles de pobreza. Pero también me parece que es importante tener en claro que el INDEC también considera, por ejemplo, que los trabajadores informales tuvieron en 2017, que es el año en el cual se produjo más caída en los niveles de pobreza y sobre todo en el segundo semestre de 2017, el INDEC considera que los trabajadores informales tuvieron aumentos salariales en promedio del 31,5%. Y ese dato es muy llamativo porque las paritarias por lo general cerraron entre el 32 y el 33% en 2017, entre el 22 y el 23% en 2017, es decir, le ganaron prácticamente 10 puntos en relación a los trabajadores formales. Puede ser que los informales en algún momento, obviamente, tengan aumentos salariales más importantes, pero llama mucho la atención ese nivel de incremento. Entonces, en ese escenario, con estos datos y también con la extensión de programas de protección social que ha brindado el gobierno para los trabajadores que son monotributistas y antes no tenían acceso a la asignación por hijo, o a la asignación familiar por hijo, mejor dicho, es también un factor importante para explicar la baja en el nivel de pobreza. Ahora, yo hago una pregunta, que el INDEC informe que una persona mayor de 35 años que tiene un ingreso de 6.000 pesos mensuales puede hacer frente a gastos de vivienda, comida, vestimenta, transporte, servicios y gastos de esparcimiento, ¿no es una toma de pelo? A ver, sí, pero también hay que es una toma de pelo. Para mí, claro que en la región de Cuyo necesitan menos de 6.000 pesos. Bien, menos mal. Sí. O sea que un trapito está por encima de la línea de la pobreza.
Sí, pero igualmente falta hacer una aclaración metodológica. El INDEC también considera que ese trabajador no vive solo y que ese trabajador conforma un hogar en el cual hay otros integrantes que también hacen aporte de ingresos al hogar. Entonces hay cierta escala en el pago de ciertos gastos fijos. O sea, no es el jefe del hogar que recibe él exclusivamente los 5.150 pesos, sino que también hay otros integrantes que aportan con algo en el hogar. Pero de todas formas, es ilusorio, es realmente, aunque en el hogar trabajen todos los integrantes de una familia, en un hogar de 3 o 4 integrantes y todos aporten 5.000, 6.000 pesos, también la situación es muy, muy complicada. Diciembre pasado eran 174 pesos por día, y con esos hay que comer, hay que vestirse, hay que pagar todos los gastos básicos del hogar. Me parece que el nivel, la vara con la cual se mide la pobreza es excesivamente baja. Mariano, en el boletín oficial de hoy ha aparecido que se autoriza el endeudamiento en 5.000 millones de dólares nuevos, y una cosa que es un acto administrativo que avala los retiros voluntarios. Palabra que uno que tiene algunos años recuerda que es cuando el Estado está en crisis y no puede echar, porque a pesar de que Dromi avanzó bastante en el derecho administrativo, dejando en disponibilidad y creando otras figuras raras, aparecen de nuevo. O sea, esta película ya la vimos. Ahora, ¿el final va a ser similar a los que conocemos? Seguimos endeudadísimos, estamos despidiendo gente. Sí, es imposible que haya un buen final con este modelo, porque el país, en su intercambio con el resto del mundo, no solamente de mercaderías, sino de servicios, de pago de intereses, remisión de utilidades al exterior, está teniendo un déficit de 31.000 millones de dólares. Esto equivale a casi 5% del PBI. Es el peor, estábamos en el mismo nivel que en el peor año de la convertibilidad. Y 2018, por cómo viene, va a ser aún peor que 2017. O sea, vamos a superar el peor nivel de la convertibilidad. Esto se financia con deuda externa. Va a llegar un momento en el cual, dado que las políticas económicas no promueven una transformación productiva, y la transformación productiva para ser competitivos y poder exportar más lleva mucho tiempo, va a llegar un momento en el cual los acreedores internacionales se van a poner más exigentes con la Argentina, van a demandar que las tasas de interés sean más altas, que los plazos de devolución sean más cortitos. Argentina va a tener muchas más dificultades para volver a tomar deuda y no va a poder honrar esos compromisos de deuda, y nuevamente va a haber una psicosis en el mercado que se va a expresar en una devaluación. Esa devaluación va a impactar fuerte sobre los precios y vamos a tener de vuelta un cataclismo muy parecido al del final de la convertibilidad. El que piense otra cosa está siendo un soñador, y no se puede cumplir otra cosa. Hay que ser claros, me parece, en este punto. Argentina no puede transformar su estructura productiva de forma tal de lograr con estas políticas económicas de la noche a la mañana exportar un 30, un 40% más como para paliar el déficit externo que hoy tiene. Mariano, la última y permitimos una interrupción que tiene que ver con esto que vos estás planteando. Tener más exportaciones, cuando vos le estás autorizando a las empresas que liquiden las exportaciones en el exterior, no creo que ayude mucho, porque hoy los grandes exportadores ni siquiera están ingresando los dólares al país. De hecho, el año pasado había un incremento de depósitos argentinos en el exterior de cerca de los 43.000 millones de dólares, creo que han sido. Que esto es producto de las exportaciones que ya no se liquidan en la Argentina, sino que se liquidan en el exterior y la guita queda depositada afuera. Traen lo suficiente como para volver a producir. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, es así.
eso sí, y saben, conocen esto que digo yo, cualquier analista con cierta experiencia, con un poquito de experiencia, también deduce lo mismo. Entonces saben que en algún momento va a haber una devaluación fuerte y van a tratar de ingresar al país lo mínimo indispensable hasta que se produzca esa devaluación, y ahí sí van a ingresar capitales. Pero por el momento no van a avalar un tipo de cambio como el de hoy, cuando saben que la situación hace que tarde o temprano tengan que devaluar, y entonces esos van a tener un ingreso por los dólares en pesos muchísimo más importante. Mariano, ahora sí la última y agradeciéndote. Si yo te pidiera 3 o 4 tips, porque estás siendo bastante apocalíptico que el final de esta película va a ser similar a los que ya conocemos, ¿cómo desarrollamos este país? O sea, analicémoslo desde lo proactivo. ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo aprendemos a distribuirla? ¿Cómo cambiamos estos modelos que cíclicamente nos conducen al abismo? Bien. Hace falta un montón de herramientas, un montón de políticas, muchísimo consenso en la sociedad, sobre todo acuerdos con los actores de poder, y avanzar con un plan orientado fundamentalmente al desarrollo productivo, a sacrificar el ingreso extraordinario de sectores que no compiten internacionalmente y que se enriquecen y fugan sus ganancias al exterior, sacrificar lamentablemente esas riquezas, y a partir del sistema tributario, los sistemas de subsidios, reorientar esos recursos al desarrollo productivo, estimular fuertemente a las empresas que tienen capacidad de producción para la exportación, y a los sectores parasitarios, como el sector inmobiliario, el sector de la intermediación comercial, el sector financiero, que no tienen que competir con nadie, no compiten internacionalmente esos sectores, simplemente se aprovechan de las rentas que están generando en el país, sin como contrapartida realizar inversiones. A esos sectores, apretarlos mucho más impositivamente. Hoy el sector financiero, ayer salió una nota que le pusieron como cuota máxima para la tasa de interés en las tarjetas de crédito del 60%. El gobierno está pensando que la inflación va a ser del 15%. ¿Por qué 4 veces más tiene que ser la tasa máxima? A esos sectores hay que regularlos mucho más, que no tengan la posibilidad de tener estas ganancias extraordinarias que no consiguen en ningún otro lugar del mundo, o que consiguen solamente en lugares pobres, donde no hay regulación estatal. Esto no ocurre en Estados Unidos, en Japón, en la Unión Europea. Ahí hay muchísimas regulaciones, también no solamente sobre el sector financiero, sino también sobre los grandes grupos comerciales que operan con grandes superficies, como los supermercados, los más grandes supermercados, que también tienen rentabilidades increíbles y que tienen total libertad para instalarse en diferentes ciudades y de esa forma teniendo contratos muy abusivos con sus proveedores, que son los que tienen que competir internacionalmente. A los grandes supermercados también hay que regularlos mucho más. Al sector inmobiliario, que cobra comisiones abusivas de intermediación que no tienen ninguna justificación, que están totalmente lejos de los estándares internacionales, que sí también están regulados. Después, a las empresas de telecomunicaciones también hay que afectarlas, y de esa forma son empresas que no van a dejar su actividad porque van a seguir teniendo rentabilidad. Entonces, de esa forma, lamentablemente, va a tener, obviamente, por eso hay que hacer acuerdos con actores políticos y demás, porque decisiones de este tipo, imagínate que no serían gratuitas y tendrían serían muy controvertidas y muchísima resistencia por actores con muchísimo poder. Entonces, este tipo de medidas es lamentablemente lo que requiere un país para desarrollarse. Sin conflicto no se puede distribuir la riqueza y orientarla para la transformación productiva. Todos
ejemplos históricos en el mundo lo han demostrado. El libre mercado, las sonrisas, esa no es la fórmula para dinamizar el desarrollo de un país. Así que bueno, me parece que el plan es un desafío muy grande, muy difícil, y hay que avanzar de alguna forma en ese sentido. Mariano, gracias, y una brevísima observación. No vas a ser ministro de Economía porque pretendés regular todo y esto le genera inseguridad jurídica a los grupos hegemónicos. Ya lo sé, ya lo sé. Pero si yo llego a presidente, te juro por Dios que te vamos a llamar. O sea, no vas a ser ministro de Economía nunca. Mariano, un abrazo grande y seguimos en contacto. Bueno, un gusto, saludos. Chau, chau, gracias. Gracias. Mariano Kestelboin.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.